Dígale, Espíritu Santo, habla mi vida. Dile, quiero que tu palabra se siembre en el mejor de los terrenos, que se siembre en el terreno firme y abundante, Señor, que produzca fruto, que permanezca, que no se lo roben las aves cuando salga de este lugar, que no caiga entre espinos, sino que produzca abundante cosecha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero que vaya por favor conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 10. Vamos a estudiarlo el día de hoy. Y quiero hacerle una invitación muy especial a todos para que esta semana en el lapso de sus devocionales, de sus tiempos devocionales, de su altar, de los espacios privados con Dios, usted pueda estudiar la carta de Gálatas. Miren, yo digo que esa carta de Gálatas es una carta pensada también en la pospandemia. Y lo digo porque una de las cosas que pasaron con respecto a la pandemia a nivel del cuerpo de Cristo es que dejó en evidencia que muchos de nosotros veníamos viviendo no una vida cristiana, sino una vida religiosa. Amén o no amén. Amén o ay, ay, ay. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué dice usted eso? Hay muchas razones, pero yo te voy a regalar dos que son evidentes y que saltan muchas veces a la vista. Hay muchas personas, y me incluyo, cuando todo este proceso inició, cuando todo este proceso de pandemia inició, habíamos anclado o anclamos, o muchas personas habían anclado su vida cristiana a la liturgia dominical, a lo que era venir al culto. Para muchos, su momento espiritual o su momento más espiritual de la semana estaba reducido a venir a la iglesia, marcar tarjeta, levantar las manos, orar, salir, comprarse la empanada e irse para la casa. Pero cuando cerramos la iglesia, cuando la pandemia llega y se cierra la iglesia, entonces muchos de nosotros o muchos de los cristianos se quedaron sin piso. Muchos de los cristianos que habían anclado su espiritualidad a una reunión religiosa empezaron a sentirse distantes de Dios, empezaron a sentir que no sabían cómo conectar con Dios porque habían basado toda su fe y toda su confianza y toda su cristiandad en la prédica del pastor. O sea, el nivel más profundo de espiritualidad que habían experimentado lo experimentaban los domingos, y entre semana ni la Biblia abrían, y era obvio que esto iba a pasar. Ahora, eso es una muestra de que estábamos viviendo una religiosidad. Ahora, otra razón, unos entonces pasó esa situación, otros cerraron la iglesia y creyeron como los niños que salían de vacaciones, ¿cierto? Entonces qué chévere, salimos, mejor dicho, y nos descarriamos. Entonces hicimos lo que no teníamos que hacer, ¿cierto? Vivimos como no teníamos que vivir, porque como la iglesia no está abierta, porque como el pastor no me ha visto. Pero cuando el pastor llamaba, entonces, pastor, ¿pero cuándo va a abrir la iglesia? Pastor, o sea, miren todas las iglesias abriendo, me va a tocar irme para otra iglesia, pastor. Y mientras tanto, en lugar de usted tener una intimidad con Dios, en lugar de usted conectarse juiciosamente a los servicios, en lugar de usted trabajar en una vida íntima con Dios, le echaba la culpa al pastor de su vida espiritual. Y eso es vivir en religiosidad. Amén. No se me quede callado, ¿cierto? Ahora, esa misma tendencia religiosa, esa misma tendencia que se enfoca en los resultados, en la pantalla, en lo que ve la gente, y no trabaja realmente en la intimidad, en el secreto, en lo que pasa en el interior, es lo que estaba viviendo el pueblo de Gálatas, la iglesia en Galacia. Y por eso Pablo tiene que mandar una carta muy fuerte a la iglesia en Galacia, porque estaban permitiendo que personas inescrupulosas, personas que intentaban manipular a través de la fe en Cristo, empezaran a sembrar ideas equivocadas y erradas acerca de lo que era realmente ser cristiano. Y ellos se enfocaron en mostrarle a la gente que tenían que hacer una cantidad de obras, y no se enfocaron en lo más importante, que era la relación con Dios. Amén o no amén. Eso es igual de ilógico, ¿cierto? De pensar que primero primero se tiene el hijo y luego se tiene la intimidad. ¿Qué es primero, la intimidad o el hijo? La intimidad o el bebé, la intimidad o el fruto. ¿Qué es primero? La intimidad. Sin intimidad no hay bebé, sin intimidad no hay fruto. Amén o no amén. Sin vida íntima, mi hermano, con Dios, sin una relación profunda con Dios, usted no puede mostrar evidencias.
Aquel que quiera mostrar evidencias de una vida cristiana sin tener una relación con Cristo y solamente viniendo el domingo a la iglesia, está condenado a convertirse en un farsante, en un hipócrita. Y eso es algo que Jesús condenó radicalmente. ¿Amén o no amén? Lo hizo también en la palabra del Señor, lo hizo hablándole también a la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, comienza la carta a esta iglesia exhortándoles fuertemente y diciéndole: tú tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y muchos de nosotros, mis hermanos, queremos mostrarle al mundo entero que estamos vivos, queremos mostrarle al mundo entero que somos cristianos, pero nuestra vida espiritual está muerta. Amén. ¿Amén o no amén? Y por eso quiero que por favor entienda que la palabra que Pablo lanzó a la iglesia en Galacia es una palabra que hoy Dios está lanzando directamente a tu corazón. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Voy a volver a leer esa parte. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre cosechare, eso también, eso también segará. Y luego sigue diciendo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Así que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Lo que Pablo le está diciendo a la gente es: usted no puede andar por la vida sembrando tomates pretendiendo cosechar cebollas. Lo que usted siembre, y para lo que usted siembre, de eso usted va a cosechar. Hay gente que se escandaliza, hay gente que dice: pero ¿por qué me está pasando esto, pastor? Pero se supone que Dios es un Dios bondadoso, amoroso, misericordioso. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia, situación o problema? Mi hermano, porque de aquello que usted ha sembrado, usted está cosechando. Y muchos de nosotros queremos taparnos nuestros ojos, queremos taparnos nuestros oídos para no darnos cuenta que hemos venido sembrando constantemente para nuestra carne. La palabra del Señor es sumamente evidente en el capítulo 5, precisamente de este texto, y me impresiona mucho. Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente, quiero que por favor preste atención. Dice Gálatas capítulo 5, dice: así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque éste desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y luego viene diciendo: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. O sea, no puedes pretender andar por la vida haciendo cosas que sabes muy bien que a Dios no le agradan, y pretendiendo cosechar las cosas que tú anhelas, ¿cierto?, ver en tu vida. Ahora, si se te olvidan cuáles son las cosas que a Dios no le agradan, vete a Gálatas capítulo 5 y Dios te las recuerda constantemente. Y si necesitas pegarlas en la nevera, en el baño, en la cama, donde vayas, pégalas para que recuerdes qué cosas no agradan a Dios. Amén. Ahora te las recuerdo. Dice: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y Pablo tiene una urgencia, una suma urgencia, que es quizá la que tengo yo hoy en mi corazón, de transmitirles este mensaje a ustedes. Y más adelante, en el siguiente paso, dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén o no amén.
¿Por qué? Porque si siembras para la carne, vas a cosechar muerte. Vas a cosechar muerte. Pero si siembras para el Espíritu, ¿qué vas a cosechar? Vida eterna. Ahora, ¿qué es sembrar para el Espíritu? ¿O cuál es la evidencia? ¿Cuál es el fruto de sembrar para el Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú no puedes andar por la vida sembrando envidia, ira, rabia, enojo y querer cosechar amor, gozo y paz. Es ilógico. Amén. Pero nos pasa, ¿cierto? Andamos agarrados con todo el mundo y usted dice, pero yo no sé por qué no tengo paz en mi corazón. Yo no sé por qué me siento como amargado últimamente. Pues claro, porque está sembrando para la carne. Y el que siembra para la carne, pues cosecha para la carne. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Hay gente que siembra borrachera, ¿cierto? Inmoralidad sexual. ¿Y qué pretende encontrar? Amor, tranquilidad, dominio propio. Terminan siendo esclavos de su cuerpo, terminan siendo esclavos de sus deseos, terminan siendo esclavos del trago. No puedes sembrar para tu carne y cosechar para tu espíritu. No puedes hacerlo, porque aquello de lo que siembras, recoges. ¿Amén o no amén? ¿Amén o ay? Están como muy callados, me tienen asustados a mí. Yo quiero que por favor entendamos, mis hermanos, la importancia. Hemos vuelto a este lugar, pero no podemos darnos el lujo de volver al mismo estilo de vida de antes. Tienes que negarte a seguir sentándote en esta silla religiosamente. Tienes que negarte a seguir viviendo una vida por fingir. Una vida haciéndole creer al pastor o a la iglesia que todo está bien, cuando por dentro tú sabes que ni siquiera lees la Biblia, que ni siquiera buscas de Dios, que ni siquiera intimas en la presencia de Dios. No puedes seguir fingiendo que todo está bien mientras tu vida espiritual se está muriendo. Ahora bien, iglesia, yo no estoy hablando de una muerte física, porque esa nos llega a todos. ¿Amén o no amén? Nos llega a todos. Ese es un vehículo que Dios utiliza para llevarnos a su presencia. Estoy hablando de la muerte bíblica, esa misma que el Señor advirtió a Adán y a Eva cuando les dijo: si ustedes comen de este árbol de cierto, morirán. Y usted no vio a Eva comerse la manzana y caer allá como Blancanieves ahí, con la manzana en la mano. Siguieron vivos. Pero ¿qué significa la muerte? Bíblicamente hablando, separación. Hubo un rompimiento en la relación con Dios. Esa es la muerte más trágica. Esa es la manera más dura y más difícil y más miserable de vivir la vida, alejados de Dios. Porque la palabra de Dios es clara en Juan capítulo 5: apartados de Dios nada podemos hacer, mis hermanos, y nada es. Hay gente que emprende muchas cosas, que sueña con hacer muchas cosas, que mejor dicho se afana por hacer una cantidad de cosas, frutos, pero no se afana o no se preocupa en cultivar su intimidad con Dios. Y yo quiero motivar tu corazón hoy para que empieces a darle prioridad a tu vida íntima con Dios. ¿Amén o no amén? Este es el momento donde tú vas a tomar una decisión. Pablo les dice a todos: miren, hay decisiones que yo no puedo tomar por ustedes. Quizá la decisión más relevante y más importante de sus vidas, yo, Pablo, no puedo tomarla por ustedes. ¿Y cuál es esa decisión, pastor? La de cuál elección vas a tomar en la vida: vida o muerte. No podemos seguir siendo cristianos tibios, que somos el domingo, amén, Señor, haz tu voluntad, menguar para que crezcas tú, levantamos la mano, mejor dicho, nos consagramos, y entre semana vivimos completamente opuestos a lo que sabemos que a Dios le agrada. Mi hermano, es que aquí en la Biblia es claro lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y con esto no estoy llamando, no te estoy regañando ni mucho menos, todo lo contrario, te estoy diciendo, el sueño de Dios es darte enormes cosas. Y me conmueve sentir en mi espíritu que hay tremendos sueños de Dios, tremendos planes de Dios para muchos aquí que no se han podido cumplir, porque siguen pretendiendo vivir una vida en la carne
y quieren cosechar en el Espíritu. Siguen sembrando todos los días para su carne, siguen llenos de envidia, siguen llenos de ira, siguen llenos de rabia, siguen llenos de malas palabras. Y todavía le dicen al Señor: no, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Dios me castiga. Mire todo lo que estoy pasando. Es que lo que estás pasando no es porque Dios te castiga o porque Dios no te ame, es porque es el fruto de lo que sembraste. Me están asustando, ¿no? Un amén no se le niega a nadie, decía yo. ¿Amén o no amén? La urgencia que hay en el corazón de Pablo, Dios la trasladó esta semana a mi corazón. Porque me parte el corazón, me da dolor ver jóvenes, ver adultos que una vez cerraron las puertas de la iglesia, comenzaron a vivir una vida completamente distante y distinta a lo que Dios soñaba para ellos. Y habían cosas que Dios estaba a esto de dárselas, y por causa de elegir sembrar para su carne, no las han recibido aún. Y todo: pero ¿por qué fulano sí recibió esto, pastor? ¿Por qué fulano sí cosechó esto? ¿Por qué fulano sí recibió tal cosa? ¿Sabes por qué? Porque eligió sembrar para la vida. ¿Y sabes qué es sembrar para la vida? Pasar tiempo íntimo con el Espíritu Santo. Yo quiero hacerte una pregunta hoy, y quiero que seas muy sincero contigo mismo, no conmigo, no con la iglesia, contigo mismo, y no me tienes que responder en voz alta. Pero ¿qué vas a elegir hoy? Si hoy Dios se para frente a ti y te dice: ¿qué vas a elegir? ¿La vida o la muerte? Pareciera obvio, pastor, obvio, la vida. Hombre, pero es que esa elección te la está poniendo desde el primer día que tú pisaste esta iglesia. Esa elección te la está poniendo todos los días a ti en bandeja. ¿Qué vas a elegir tú hoy? ¿Vida o muerte? Ahora, si te cuesta elegir la vida, es porque no has disfrutado la vida. ¿Amén o no amén? Yo le decía en la enseñanza a principios, decía, y quiero por favor que me entienda a qué me estoy refiriendo. Si te es más fácil enojarte, airarte, que tener paz, es porque no has disfrutado realmente vivir en paz. Si te es más fácil emborracharte que vivir y disfrutar del dominio propio y decir: esto no me domina, esto no me maneja. Y estoy tomando la borrachera como uno de los tantos ejemplos que hay acá: inmoralidad sexual, iras, enojos, contiendas. Mira, todo está en la misma línea. Hay gente que se cree más: yo nunca me emborracho, pero vives lleno de odio. Así que estás igual, estás sembrando para la carne. Y la cosecha va a ser la misma: muerte. La cosecha va a ser la misma: separación. Pero la buena noticia, mi amado hermano, en esta mañana que me estás escuchando, es que hay una oportunidad. Hay una oportunidad de cambiar tu cosecha. Diga conmigo: puedo cambiar mi cosecha. Ahora, para que cambie tu cosecha, ¿qué tiene que cambiar primero? Tu siembra. Amén. Si te cuesta sembrar para el Espíritu, es porque no has encontrado la plenitud de vivir en el Espíritu. Mi hermano, cuando tú estás sumergido en Dios, cuando estás sumergido en su presencia, puede el enemigo pasarte la tentación por enfrente y tú no vas a necesitar ni siquiera pensarlo. ¿Sabes por qué? Porque estás deleitándote en el Señor. Pero es muy difícil que personas quieren decirle no al pecado, pero en sus propias fuerzas. Y eso es imposible. Porque por más de que tú no quieras pecar, si tú no tienes un deleite mayor que el que te otorga el pecado, vas a caer. Vas a caer. Por eso el llamado, y por eso el versículo a mí me fascina, el texto que estábamos leyendo, el versículo 16 de Gálatas, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No está diciendo vivan en el Espíritu y no sigan. Le está diciendo vivan en el Espíritu y no seguirán. Es decir, es una consecuencia.
Si tú vives en el Espíritu, si tú te enamoras del Espíritu Santo, si tú abrazas al Espíritu Santo, si tú haces del Espíritu Santo tu mejor amigo, si tú haces del Espíritu Santo tu compañía, tu sostén, tu alivio en los momentos de dificultad, de problemas, si tú conviertes al Espíritu Santo en tu refugio fuerte cuando vengan las tormentas, si tú eres capaz de levantar tu mirada siempre y reconocer que tu socorro viene del Señor, entonces en consecuencia, aunque siga habiendo una lucha interna en tu corazón, aunque sigan habiendo tentaciones, aunque sigan viniendo pensamientos y circunstancias en tu mente, tú serás capaz de decir no al pecado, porque estás profundamente deleitado en el Señor. ¿Amén o no amén? ¿Me entiendes? Esto no es automático, no me puedo parar. Y eso era lo que los religiosos estaban diciéndole. A ver, no pequen, a ver, circuncídense, a ver, hagan una cantidad de cosas, a ver, muestren frutos, a ver, tengan bebés. Y luego que tengan bebés, ahí sí van a tener intimidad. ¿Cómo se hace eso? No se puede, es antinatural. Lo mismo, yo no te puedo exigir a ti, oiga, no peque, oiga, no siembre para la carne, oiga. La urgencia hoy con esta predicación no es que no peque y que no siembre para la carne. La urgencia que tengo hoy en mi corazón para ti es siembra para el Espíritu. Vuelve tu corazón al Espíritu Santo, restaura tu relación con Dios, y solo así no volverás a ser preso de la religiosidad en la que estabas, incluso antes de que llegara la pandemia. Solo así, iglesia, solo de esa manera tú vas a poder realmente vivir una vida cristiana que agrade al Señor, una vida cristiana no fingida. Amén. Y Pablo cachetea a la iglesia en Galacia y les dice: miren, no se engañen, y ni mucho menos intente burlarse de Dios. Usted a Dios no lo va a convencer ahí con sus manos levantadas. Usted a Dios no lo va a engañar con sus buenas intenciones. Usted a Dios no le va a engañar con sus amenes. Usted a Dios no lo va a engañar con su firmada ya la planilla en la entrada, diciendo: Señor, espero que tengas en cuenta, mire, ya vine, espero el milagro esta semana. No, mi hermano, venir a la iglesia tiene que convertirse en un anhelo, en un deleite. Dios mío, que llegue el domingo, quiero ir a la casa de mi amado. Yo no sé si le pasaba a usted cuando estaba enamorado, enamorada, usted no contaba los momentos para poder ir a la casa de esa persona, de encontrarse con esa persona que amaba. Amén. Eso tiene que convertirse en un deleite. No podemos ir detrás de y el pastor lo decía hace 8 días, no podemos ir detrás de: hermano, ¿quiere ir al culto? Hermanito, ¿va a ir a la iglesia? Hermanito, vaya a la iglesia, por favor. Porque eso es religiosidad. Porque de eso no se trata esto. Se trata, mi hermano, de la pasión ardiente que hay en su corazón. Esa pasión que va a producir frutos abundantes en su vida. Y por causa de esos frutos, de esa llenura de esos frutos, usted no va a necesitar correr tras el pecado, porque estás tan lleno de esa cosecha abundante del Espíritu que en tu corazón no hay cabida para frutos de la carne. Una vez disfrutas la paz, una vez te deleitas en la fidelidad, una vez te deleitas en la paciencia, en el gozo, en el amor, tú miras el pecado como: nada, placer temporal, la puedo pasar chévere en ese momento, muy bonito, muy chévere, pero después el vacío tan tenaz que te queda en el pecho es insaciable. Amén. ¿Cuántos quieren sembrar para el Espíritu? Voy a volver a preguntar para ver si lo hacen más fuerte. ¿Listo? ¿Cuántos quieren sembrar para el Espíritu? Hermanos, hay una muy buena oportunidad. Y lo que te traigo hoy es una muy buena noticia. Dios quiere cambiar tu cosecha. Dios quiere traer una cosecha diferente a tu vida. Quizás has venido cosechando enfermedad, cansancio, desánimo. Es obvio. ¿Sabes por qué? Porque durante quizá los 18 meses que estuvimos por fuera, te distrajiste, te alejaste de Dios. Pero hoy Dios dice: ven, cambiemos la historia, pasemos la página y empecemos de cero. Hay 3 cosas que rápidamente quiero mostrarte
Y quiero que por favor las tengan muy presente. ¿Cómo vamos a cambiar la cosecha? Amén. ¿Cómo vamos a tener una cosecha diferente? Lo primero que vamos a hacer es escapar de la religiosidad. Diga conmigo, escapar de la religiosidad. Ya no más, iglesia. Ya no podemos seguir creyendo que podemos engañar a Dios con nuestra pantalla. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la religiosidad? Te hace creer que tú te puedes acercar a Dios por tus propios medios, por tus tradiciones, por tus ritos. La palabra del Señor en Juan capítulo 5 es evidente. Si un pámpano se aleja de la vid, se seca. ¿Amén o no amén? Yo siempre les he contado esta historia y a mí nunca se me olvidará una experiencia que yo tuve. Recuerdo, creo que de las cosas que a mí me quedó marcadas de mi mamá fue aquella vez que en el solar de la casa, en el patio de la casa, había una flor de cayeno. Y recuerdo que yo bajé rapidito y a mí me encantaba la dichosa y quité la flor de cayeno. Cuando yo quité la flor de cayeno fui sintiendo que mi papá iba bajando. Y dije, Padre de la gloria, aquí fue. Así que rapidito fui, puse la flor otra vez ahí, que quedara medio acomodadita donde estaba y para arriba. Y pasaron los días y todas las flores estaban hermosas y la flor que yo quité y volví a poner ahí como acomodadita estaba seca. Y yo era muy pollo, no recuerdo qué edad tenía, pero me acuerdo, yo le preguntaba a mi mamá, pero ¿qué pasó? Y me acuerdo que mi mamá dijo una frase que me encantó: es que no es lo mismo estar cerca a estar unido. Estas están unidas. Mi mamá ni sabía que yo había quitado la flor, yo indirectamente pregunté. Estas están unidas. Esta está cerca, pero no está unida, por eso se secó. Usted puede venir aquí a la iglesia y estar cerca de Dios y se puede sentir seco, desanimado, triste, abatido, deprimido. Pero puede estar ahí sentado junto a otra persona que está en la misma iglesia, está al ladito suyo y lo ve rozagante, avanzando, creciendo. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo está no solo cerca, sino que está unido al Señor. La decisión es tuya. O vas a estar cerca o vas a estar unido al Señor. Y no es lo mismo. Puedes venir religiosamente a la iglesia, puedes marcar tarjeta religiosamente, pero solamente vas a avanzar, vas a crecer, vas a madurar en tu vida cristiana al estar unidos al Señor. Amén. Estar cerca, en el ejemplo del cayeno, significa religiosidad. Amén o no amén. Jesús, dice la palabra del Señor, que cuando Jesús resucitó, las mujeres entraron a la tumba. ¿Y qué encontraron en la tumba? ¿Las qué? Las vestiduras, las túnicas. O sea que Jesús resucitó. ¿Y qué dejó en la tumba? La ropita. Ahora, la gente veía a Jesús con la ropita y la ropita iba para donde iba Jesús y la ropita caminaba con Jesús y la ropita olía a Jesús. Pero cuando resucitó, la ropita se quedó en la tumba y el único que resucitó fue Jesús. Hay gente aquí que huele a Jesús, que va con Jesús, que dice ser cristiano de Jesús, pero es un accesorio, no es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia resucite, muchos que venían a la iglesia, que decían ser cristianos, se van a quedar. ¿Saben por qué? Porque no eran parte del cuerpo de Cristo, simplemente un accesorio. ¿Tú eres parte del cuerpo de Cristo o eres simplemente un accesorio? Este pastor vino a dar garrote. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que no seas un accesorio. Amén. Dios quiere que seas parte de su cuerpo. No quiere que seas un accesorio. Y por eso es que condena a Pablo tanto la religiosidad. Ustedes no pueden venir a mostrar frutos y una cantidad de cosas simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque lo que realmente pesa en el reino de los cielos y lo que realmente trabaja el carácter en el reino de los cielos es la intimidad con Dios. ¿Amén o no amén? Segundo, viva una vida íntima con Dios.
Primero, escape de la religiosidad. 2, viva una vida íntima con Dios. Solamente cuando usted vive una vida íntima con Dios es que va a poder dar a luz, va a poder dar frutos. ¿Usted sabe por qué usted cosecha maldad en su vida? Porque usted comulga, aunque no se dé cuenta, con el mundo. Hay gente que dice, yo no sé por qué me vienen esos malos pensamientos. Si todo el tiempo, ¿qué música estás escuchando? ¿Qué series estás viendo? ¿Amén o no amén? Ay, el pastor ya empezó a tocar por ahí otros temas. Claro, porque es que a lo que dediques tu tiempo es que en eso te conviertes. Y si te la pasas viendo series en Netflix con alto contenido sexual, ¿qué crees que vas a estar pensando todo el tiempo? ¿Qué crees que va a estar produciendo tu mente acá? ¿Qué crees que se va a corromper en tu cabeza? Porque ese es el problema de sembrar para la carne, que se corrompe. Dice, el que siembra para la carne cosecha corrupción. ¿Qué significa la palabra corrupción? Pérdida del sentido original. El que siembra para la carne pierde el sentido a todo lo que Dios creó. Pierde el sentido de la sexualidad, pierde el sentido del amor, pierde el sentido de la unidad, pierde el sentido del dinero, pierde el sentido aún del mismo cristianismo. Ese es el problema de sembrar para la carne, que perdemos el sentido original del por qué Dios creó las cosas. Y eso es grave. Amén. Cuidemos lo que escuchamos, cuidamos lo que vemos, iglesia. Porque si tú dices, bueno, pastor, ¿y cómo comienzo a tener una vida íntima con Dios? Voy a decirle prácticamente lo que debe hacer. Comience a saturar su mente y su corazón de Dios. Empiece a escuchar más música que hable de Dios. Empiece a leer más la palabra. Empiece a leer más literatura que hable de Dios. Empiece a saturar sus conversaciones. Busque conversar con personas que hablen de verdad de Dios, no de religión, de Dios. Saque espacios para hablarle a su familia de lo que es Dios en realidad. Pero para que usted pueda hablarle a su familia de quién es Dios en realidad, tienes que primero ir al secreto todos los días y buscar a Dios en realidad. Porque si no, terminarás también fingiendo. Amén. Mis hermanos, Dios sí quiere cambiar tu cosecha. Dios sí quiere traer para tu vida cosecha abundante, verdadera, genuina, real. Pero ¿sabes? Necesitas tomar una decisión. Y la decisión que debes tomar hoy es: escapas de la religiosidad y abrazas una vida íntima con tu Padre Celestial. ¿Amén o no amén? Solo así vas a poder cosechar cosas verdaderas. Porque si no, te seguirás engañando a ti de que sembrando tomates cosecharás cebollas. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Sigue pensando que sembrando tomates cosecharás cebollas, y ni tomates ni cebollas vas a comer. ¿Por qué? Porque de lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Amén o no amén? Dígale a la que tiene a su lado, dígale: cuidado con lo que siembras. Y último, quiero que por favor me entienda. Perseverar. Ese es el reto que tenemos. Primero, escapamos de la religiosidad. Segundo, mantenemos una vida íntima con Dios. Pero no basta solamente con hoy buscarlo. Necesitamos perseverar constantemente en una vida íntima con Dios. El Señor no dijo: tome su cruz hoy y sígame. No, tome su cruz cada día y sígame. Porque cada día, mis hermanos, cada día tenemos que enfocar nuestra vida. Cada día tenemos que vivir conforme a lo que a Dios le agrada. ¿Sabes qué significa la cruz? La cruz tiene dos sentidos, tiene dos vertientes. Una vertiente vertical y una vertiente horizontal. La vertical tiene que ver con tu relación con Dios, pero la horizontal tiene que ver con tu relación con los demás. Lo que Dios está diciendo es: tienes que alinear y vivir una relación íntima conmigo, y tienes que vivir una relación armoniosa con los demás. Y ese es el reto que tienes que asumir todos los días de tu vida. Y habrán días en los que sea más fácil comunicarte con Dios que con la gente, como habrán días que será más fácil comunicarte con la gente que con Dios.
Pero el reto no es que lleves una parte de la cruz, que lleves toda la cruz completa. Cada día tienes que enfocarte en fortalecer tu relación íntima con Dios y tu relación con los demás. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y odiamos al hombre? Y hay gente aquí a quienes el odio y la rabia que le tienen a alguien les está estorbando su espiritualidad. Siempre en nuestro interior, mis hermanos, vamos a tener dos peleas acá internas. No es el angelito y el diablito que salen en las caricaturas, no, es algo que está acá adentro. Tú y yo, antes de conocer al Señor, éramos dominados por nuestra carne. Y cuando entró Cristo a nosotros, entonces ahora tenemos dos naturalezas adentro que pelean constantemente. La naturaleza de Adán, que es la naturaleza de la carne, y está la naturaleza de Cristo. Amén. Cuando sembramos para el Espíritu, lo que estamos haciendo es darle predominancia a lo que Cristo quiere de nosotros. Y eso significa negarnos a lo que muchas veces nosotros queremos. Queremos vengarnos de fulano y de sutano. Elige no hacerlo, porque sabes que a Dios no le agrada. Pero no lo hagas en tus fuerzas, hazlo con la ayuda del Espíritu Santo. Imagínate que un señor te llamó para que le ayudaras a sembrar café y te contrató. Y te va a dar una enorme recompensa porque vas a sembrar café. Y esa persona, él no solamente te dio café, no solamente te mostró el lugar donde lo tenías que sembrar, sino que te dijo, vamos que yo lo siembro contigo. Te digo algo, es más fácil sembrar café solo o sembrarlo con otra persona. Ahora, y si esa otra persona es el dueño de la casa, ¿no les parece que es aún más fácil? Porque conoce el terreno, porque sabe cómo es la tierra, sabe cuál es la mejor tierra en la que se puede sembrar. Lo mismo pasa con Dios. Él no te está diciendo simplemente vaya y siembre para el Espíritu. No, te está diciendo, te he dado mi Espíritu para que el Espíritu te enseñe a sembrar para el Espíritu. O sea, no estás solo en la tarea de sembrar para el Espíritu. Me tienes a mí, tienes al Espíritu de Dios. Por tanto, no tienes excusa de decir, ay, es que me pesa tanto, es que es tan complicado. Tienes al Espíritu de Dios. Amén. Y cuando está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. ¿La libertad para qué, pastor? Para escoger siempre hacer el bien por encima del mal. Sembrar para el Espíritu en lugar de sembrar para la carne. Siempre vas a tener tentaciones. Siempre van a venir tentaciones a tu vida queriendo dominarte constantemente. Pero tú vas a tomar una decisión siempre. Sembrar para el Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Que vas a cosechar enormes resultados y bendiciones y vas a vivir una vida que agrade a Dios, pero también que te haga feliz. Me encanta algo, y con esto quiero cerrar, de la vida cristiana. Una vida cristiana auténtica no fue creada solamente para agradar a Dios. El sueño de Dios es que tú y yo hallemos deleite también en Él. Fuimos creados para el deleite de Dios, pero también fuimos creados para deleitarnos en Dios. El deleite no es unidireccional. Dios no es un Dios tirano que dice, a ver, háganme feliz. No, Dios es un Dios hermoso que dice, vengan, seamos felices. Vengan, deleitémonos. Vengan, disfrutemos de una vida abundante. Vengan, disfrutemos de las enormes bendiciones que he preparado para ustedes, amados hijos. Amén. Entonces, ¿qué eliges? ¿Eliges la vida o eliges la muerte? ¿Eliges escapar de la religiosidad, vivir una vida íntima con Dios y permanecer en ella? ¿O decides seguir sembrando para tu carne? ¿Sigues dándole rienda suelta a tus emociones, a tus sentimientos, a tu carne, a hacer todo lo que la carne te manda, a volverte un esclavo cuando Dios ya pagó el precio por tu libertad? Seguirte sintiendo solo, seguirte sintiendo miserable, seguirte sintiendo aislado, alejado de Dios, o decides realmente abrazar el regalo de la gracia y empezar a disfrutar de una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué eliges hoy? Y como Pablo se lo hacía saber a los Gálatas, yo no puedo elegir por ustedes. Cada uno debe elegir. Pablo al pueblo de Corintios le dijo, Primera de Corintios capítulo 3, yo, Pablo, como perito arquitecto, he puesto el fundamento, pero cada uno debe tener cuidado
de cómo construye. Esa es la cita bíblica base de diseños de vida. Nosotros aquí, ¿qué hacemos? Te lanzamos los diseños. Pero el que elige, si los vive, si los aplica a su vida y si empieza a vivir la vida abundante que Dios diseñó para él, es usted, no el pastor. Pero mi afán y nuestro afán como pastores es que ustedes de verdad vivan una vida que agrade al Señor y que lo haga feliz. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, ¿saben qué se traduce para nosotros? En fortaleza. Si usted se siente débil, desanimado, cansado y abatido, en lugar de buscar que Dios lo haga sentir más fuerte a usted, usted busque producir gozo en el corazón de Dios y el gozo del Señor se convertirá en su fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.